Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Soy originario de León, Guanajuato, pero llevo más de 15 años rodando por las carreteras del país. Empecé como ayudante, cargando costales en mercados, hasta que un día me dieron chance de manejar una vieja Dina con doble caja. Desde entonces, no he dejado de manejar, sobre todo carga refrigerada. Trabajo para una empresa pequeña, de esas que no tienen logo en los camiones, pero que siempre están en movimiento. Nos dedicamos a transportar de todo, aunque en los últimos años nos especializamos en carga viva, como le dicen al traslado de animales. Lo que voy a contar sucedió hace un par de años, durante un viaje de Mazatlán a la central de abasto en Iztapalapa. Teníamos que llevar un cargamento de puercos. No era raro, ya me había tocado varias veces. El camión era una caja cerrada, ventilada, con espacio para más de 60 animales. El chiste era salir por la noche, cuando el calor baja, y evitar que se sofocaran en el camino. Salí de Mazatlán como a las 9, después de que terminamos de cargar los animales. Traía una libreta con la lista de los cerdos, el peso, la hora de carga y los sellos de la revisión veterinaria. Todo en regla, como siempre. El encargado del rastro, un tipo flaco con cara de enfermo, me dijo algo que no entendí bien al principio. Me miró fijo y soltó. No te detengas por nada. Si se mueven más de lo normal, acelera. Pensé que era una broma de mal gusto. Los puercos siempre se mueven, chillan, patean. Es normal. Le respondí con un chiste para aligerar el ambiente, pero el tipo no sonrió. Solo repitió, no te detengas. Esa advertencia me vino a la cabeza cuando ya había pasado Escuinapa. Era la 1 de la mañana y el tramo estaba vacío. Solo los faros del camión iluminando la carretera. De fondo, el chillido habitual de los animales y el golpeteo de los cuerpos contra las paredes metálicas de la caja. Lo de siempre. Nada raro. Pero de pronto empezaron a sonar más fuerte. No gritos, no pataleos, sino una vibración diferente, como si algo pesado se hubiera soltado. Frené un poco para escuchar mejor, y entonces los ruidos pararon. Solo el rugido del motor. Me relajé. Pensé que a lo mejor había sido una curva brusca o algún puerco peleonero. Seguí avanzando. Pasaron unos 10 minutos y los golpes volvieron, pero esta vez parecían más coordinados. Como si todos los animales se movieran al mismo tiempo. Era una especie de patrón, como si patearan al mismo ritmo. Pum, pum, pum. No lo puedo explicar, pero me empezó a dar una sensación horrible, como si algo estuviera mal allá atrás. Pensé en orillarme para revisar, pero recordé las palabras del tipo del rastro. No te detengas por nada. Seguí adelante, aferrado al volante. Trataba de concentrarme, pero los ruidos se volvían más intensos. Y no eran solo los golpes. Escuchaba respiraciones, muchas, como si el camión estuviera lleno no de puercos, sino de personas jadeando. Aceleré. Pasé Rosario sin mirar. Quería llegar a Culiacán lo antes posible, donde hay más tráfico y luz. Pero el tramo era largo y solitario. La vibración de la carga se volvió inestable. Empezaron a chillar como si los estuvieran matando. No exagero. He escuchado a esos animales en el matadero y así sonaban ahora, como si los estuvieran degollando uno por uno. Me detuve. No aguanté más. Puse las intermitentes y bajé con la linterna. Alrededor solo había monte y un silencio profundo. Caminé hacia la parte trasera del camión. El olor era el habitual. Mierda, orina, animal encerrado. Pero había algo más, un tufo metálico, como a sangre fresca. Me acerqué y abrí un poco la puerta, lo suficiente para echar un vistazo sin que se salieran. Y entonces los vi. Todos estaban mirando hacia mí. No se movían, no emitían un solo sonido. Solo estaban ahí, de pie, con sus cuerpos temblorosos, los hocicos abiertos y los ojos clavados en mí.
Sentí como si algo me empujara desde adentro. Cerré la puerta de golpe y regresé al volante. Arranqué como si me persiguiera el mismo demonio. No quise volver a parar. Me fui derecho hasta que amaneció y vi las primeras gasolineras abiertas. Me detuve solo a cargar diésel en un pueblito que ya ni recuerdo. Compré un Gatorade, un café y una bolsita de cacahuates. No comí nada. Sentía el estómago cerrado. Durante el resto del trayecto, los animales ya no hicieron ruido. Nada, ni un solo chillido. Era como si ya no estuvieran ahí, pero sabía que seguían. El camión pesaba lo mismo. Cada bache, cada tope, lo sentía en los amortiguadores. Solo que estaban quietos, demasiado quietos. Llegué a la central de abasto como a las 9 de la noche del día siguiente. Me sentía muerto. Cuando los trabajadores abrieron la compuerta para empezar a descargar, se detuvieron en seco. Uno de ellos me miró y me preguntó, ¿qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Están todos golpeados, moreteados, algunos con huesos rotos. ¿Los venías maltratando o qué? Me bajé a revisar con ellos, y era cierto. Los animales estaban destrozados, no muertos, pero casi. Había marcas en el interior de la caja, como si hubieran estado desesperados por salir. Uno tenía el hocico roto, otro una pierna torcida. No entendía nada. Yo no los había tocado. No me había detenido más que una vez, y apenas abrí la compuerta. Uno de los trabajadores, un señor grande con años de experiencia, me tomó del brazo y me dijo, «Estos no se golpearon entre ellos, se desesperaron. Los encerraste con algo, ¿verdad?» «¿Cómo que con algo?» «Hay veces», dijo bajito, mirando alrededor, «que se mete algo que no debería estar en la carga, un espíritu, un aire enfermo. No siempre es visible, pero los animales lo sienten, y cuando eso pasa, se vuelven locos». No supe qué responder. Me pagaron como siempre. Nadie más me dijo nada. Pero desde ese día dejé de transportar carga viva. Ya no pude. Cada vez que me acerco a un rastro o escucho el chillido de un cerdo, mi cuerpo se tensa. No fue lo que vi, fue lo que sentí. Como si no hubiera estado solo allá atrás. Como si algo más hubiera venido conmigo. Algo que nunca dejó de moverse. Durante casi 2 años fui chofer de tráiler en rutas de carga pesada entre la Ciudad de México y Monterrey. Una chinga, la neta. Pero se ganaba bien. Yo tenía mis rutas favoritas, las de día, con sol, donde ves pasar el paisaje seco del norte como una postal eterna. Pero también estaban esas otras rutas, las nocturnas, que cruzan por brechas olvidadas y carreteras donde las luces apenas alcanzan a espantar la oscuridad. En esas, uno se aferra al volante más por instinto que por orientación. Lo que te voy a contar me pasó hace poco más de 5 meses, una madrugada cerca de Matehuala. La recuerdo con claridad porque fue la primera vez que pensé que alguien me quería matar. No alguien en específico, más bien un grupo, como una manada. Aquel día cargué el tráiler en la central de abasto de Iztapalapa. Eran pacas de ropa usada para una tienda en Saltillo. Salí cerca de las 8 de la noche con la idea de avanzar todo lo posible mientras la autopista estuviera libre. Todo iba bien. El tramo de San Juan del Río a San Luis lo pasé sin broncas. Me detuve en un Oxxo a llenar el termo de café y seguir. Ya era casi medianoche cuando noté la primera patrulla. Venía detrás de mí desde hacía rato, las luces apagadas, como si no quisiera que lo notaran. Al principio no me preocupé. Hay muchas unidades de caminos que vigilan sin hacer escándalo, pero esta no se despegaba. En una recta, desaceleré un poco para dejarla pasar y en lugar de rebasar, se emparejó. Volteé. El vidrio del copiloto estaba oscuro, pero juraría que alguien me estaba observando. Y luego, sin más, se fue. Me quedé con el estómago apretado. Era raro. Hay cosas que un chofer aprende a leer, señales, climas, hasta la forma de moverse de otros vehículos. Pero esa patrulla no parecía normal. Era como si esperaran que hiciera algo, como si me estuvieran midiendo. Media hora después, vi las luces de una revisión federal. No era un retén oficial,
pero estaba colocado en una desviación cerca del entronque con la carretera 57. Un par de conos mal puestos, una lona blanca que decía Inspección de Seguridad, Guardia Nacional, y dos hombres parados con chalecos fosforescentes. Reduje la velocidad y frené a unos metros. Bajé el vidrio y saqué la cabeza. «¿Qué se le ofrece, jefe?», pregunté. Uno de ellos se acercó. No llevaba insignias ni radio, solo el chaleco y una gorra genérica. «Documentación del vehículo y de la carga», dijo sin mirarme a los ojos. Me bajé por protocolo. Era lo correcto, o eso pensé. Le entregué los papeles y esperé. El otro sujeto se acercó por el otro lado del tráiler como si estuviera revisando. Luego ambos se alejaron, caminaron hacia una camioneta sin logos y comenzaron a hacer una llamada. Fue ahí cuando me di cuenta de que no había nadie más. No había otro tráiler, ningún carro, ni una patrulla marcada. Solo esa camioneta vieja, los dos hombres y yo. ¿Y los demás?, pregunté, fingiendo ligereza. Siempre hay más elementos en estos retenes, ¿no? No respondieron. Solo me hicieron una seña para que me acercara. Uno de ellos ya no sonreía. «Vamos a hacer una revisión más a fondo», dijo el que parecía estar al mando. «Estacione la unidad al lado». Yo sabía que algo andaba mal. No eran inspectores. Ninguno hablaba con términos técnicos. No llevaban escáneres, ni checaban placas. Pero me aguanté el miedo, fingí normalidad y obedecí. No estaba armado y estaba completamente solo. Apagué el motor, bajé y vi que uno de ellos se acercaba demasiado. No con desconfianza, con hambre. No sé cómo explicarlo, como si me mirara no como un tipo cualquiera, sino como una oportunidad. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «David», respondí, y al instante me arrepentí de no haber dado un nombre falso. El segundo hombre ya estaba detrás de mí. «¿Está solo?», mentí. «No, viene mi ayudante dormido en la litera». Sabía que no lo creerían, pero lo solté. El primero me miró, esa clase de mirada que te hace sentir que ya no tienes nada que hacer ahí. «Vamos a abrir la caja», dijo. Me negué. Les dije que la mercancía iba sellada, con candado de seguridad, y que romperlo solo podía hacerse en destino. Me arriesgué. «Si quieren, llamamos a la Guardia Nacional, que vengan ellos a revisar», añadí. Uno de ellos se rió, apenas una carcajada seca. El otro sacó algo del cinturón. No era un arma, era una navaja de hoja ancha, de esas que se usan más para carne que para defensa. «Tranquilo, David», dijo el primero. «Solo queremos hablar». Retrocedí. No fue por valentía, fue puro instinto. Dije algo como, «No hay nada que revisar, yo solo voy de paso», y empecé a caminar hacia la cabina. En ese momento, escuché cómo la camioneta vieja arrancaba. Me giré. Ahora había 3 hombres. Uno se había quedado adentro todo el tiempo. Me subí al tráiler sin pensarlo. Cerré la puerta con seguro y encendí el motor. Ellos no corrieron hacia mí. Solo se quedaron parados, como si estuvieran esperando algo. Una oportunidad. Aceleré. No me importó la caja, ni si arrancaba los conos, ni si me acusaban después de evadir un retén. Tomé la carretera directo a Matehuala, donde sabía que había una gasolinera con vigilancia. Durante los primeros minutos sentí que me seguían. Revisaba el retrovisor cada 5 segundos. Pero no los vi. Solo la oscuridad, solo el vacío del desierto. En la gasolinera bajé temblando. No me atreví a reportarlos. ¿Qué iba a decir? Unos tipos disfrazados de inspectores querían atraparme. Nadie me iba a creer. Pero hablé con otro trailero que estaba ahí, uno ya grande, de esos que conocen todas las rutas. Le conté lo que me había pasado. Me miró serio. «Te topaste con los cazadores», dijo en voz baja. «No son nuevos, llevan tiempo operando por estas rutas. No siempre son los mismos, pero hacen lo mismo. Montan retenes falsos, se visten de inspectores y desaparecen gente». «¿Por qué nadie hace nada?», se encogió de hombros. «Porque nadie sobrevive para contarlo. O si sobrevive, no habla». Esa madrugada no dormí. Llegué a Saltillo 2 horas después.
Entregué la carga y cancelé las siguientes rutas. Me tomé una semana de descanso. Luego pedí que solo me asignaran rutas diurnas. No sé quiénes eran, pero no eran inspectores. Eran cazadores. Cazadores de hombres. Y esa noche, por alguna razón que aún no entiendo, me dejaron ir. Soy Enrique López, 47 años, originario de Tepic, pero llevo más de 20 recorriendo las carreteras del norte como operador de tráiler. El pavimento ha sido mi casa, mi cárcel y mi único testigo. Lo que te voy a contar no es para que me tengas lástima, ni para que me creas. Solo quiero que si algún día vas manejando por la Libre entre Hermosillo y Santa Ana y ves un camino de terracería marcado con un letrero oxidado que dice Camino a la Esperanza, no lo tomes. Sigue derecho. No importa si te pagan doble por la entrega, no importa si se te acaba el diésel. Tú sigue. ¿Estamos? Todo comenzó hace unos 4 años. En ese entonces trabajaba para una empresa que hacía entregas nocturnas de productos farmacéuticos a clínicas rurales. Trabajo bien pagado, pero con rutas de mierda. El cargamento no pesaba mucho, pero te lo pedían a horas que ni el diablo salía. Esa noche había salido de Hermosillo con un solo encargo: entregar unas cajas de material médico a una clínica privada que, según la hoja de ruta, quedaba a las afueras de Magdalena de Quino. No era un lugar que reconociera, pero tampoco me preocupó. Muchos de esos ranchos tienen clínicas privadas clandestinas donde hacen abortos, cirugías estéticas o cosas más raras. No es mi problema. Yo solo manejo. El punto exacto estaba marcado en el kilómetro 33 de la carretera libre. Todo iba bien hasta que el GPS me indicó que debía tomar una brecha a la derecha. El camino era de tierra suelta y piedras, muy estrecho. Me pareció extraño, pero el punto estaba bien marcado, así que seguí. Después de unos 20 minutos sin ver más que monte y oscuridad, vi una luz. Al llegar, me encontré con una construcción pequeña, como una clínica improvisada. La fachada era de bloc sin aplanar y afuera había una lámpara de halógeno colgada de un poste de madera, iluminando lo justo para ver una barda y una puerta metálica pintada de blanco. Sin timbre, solo un letrero a mano con letras rojas: entregas aquí, no bajarse del camión. Me quedé esperando unos minutos hasta que vi a un tipo salir de la puerta. Llevaba una bata médica manchada y una mascarilla quirúrgica. Caminaba con lentitud, sin decir palabra. Subió a la cabina por el lado del copiloto y me pidió la hoja de entrega. Hablaba en voz baja, pero con autoridad. Aquí va a firmar, me dijo, y me extendió una pluma negra de esas caras. Cuando le pasé la hoja, sacó una navajita de su bolsillo, se hizo un pequeño corte en el dedo pulgar y dejó una huella de sangre al lado de su firma. Me quedé mirándolo. No lo podía creer. ¿Qué pedo es este?, le pregunté. El tipo ni se inmutó. Procedimiento interno. Si no quiere seguir, llame a su empresa. ¿Y qué traen aquí?, le pregunté, sin esperar respuesta. No es de su incumbencia. Nunca me gustó que me hablen así, pero estaba solo, de noche, en un monte donde nadie me iba a escuchar gritar. Solo asentí y comencé a bajar las cajas con ayuda de una rampa hidráulica. Todo fue rápido, sin contratiempos, pero justo antes de terminar, vi algo que me dejó helado. Una de las cajas se había abierto un poco al golpear el piso, y lo que vi dentro no eran guantes, ni gasas, ni bisturís. Era un paquete sellado al vacío con, no sé cómo explicarlo, parecía piel humana. No cuero, no plástico. Piel. La textura, el color, el vello corporal. Me paralicé. ¿Qué chingados es esto?, le solté al tipo. Él se acercó, lo empujó con la bota de manera indiferente y lo volvió a meter a la caja. Si abre otra, no sale de aquí. Tuve que elegir, pelear o irme. Escogí vivir. Subí a la cabina, cerré la puerta sin decir una palabra y me largué por el mismo camino por donde llegué, sintiendo una presión en el pecho que no me dejó en paz. En la empresa no preguntaron nada. Al contrario,
Al día siguiente me tenían otro encargo igual, en otra ruta similar. No acepté. Me inventé que tenía gripe. Pasaron 2 semanas y no me llamaban, lo cual era raro, hasta que un compañero, el Popeye, me buscó. «Oye, Quique, tú hiciste la ruta de la Esperanza, ¿va?» Asentí. A mí me la ofrecieron ayer, pero no llegué. Me quedé tirado en el kilómetro 30 con una fuga de aceite. «No vayas, neta, no vayas». Me miró raro, pero no preguntó. 2 días después, me enteré que el Popeye había desaparecido. Lo último que se supo fue que había tomado un viaje especial hacia un punto al norte. No llegó. Lo buscaron 2 días. Nada. El GPS del tráiler fue lo que los llevó a encontrarlo. Estaba estacionado, cerrado, sin señales de violencia, pero el Popeye no estaba, ni su mochila, ni su cartera. Solo quedaba la hoja de entrega, firmada, y esta vez con su sangre. Igualito. Pasó 1 año. No hablaba de eso con nadie. Me cambié de empresa, pero nunca pude dejar de pensar en lo que vi. Hasta que un día, en una gasolinera en Imuris, mientras me tomaba un café, me senté junto a un viejito que me empezó a hacer plática. Dijo que había sido chofer de carga toda su vida. Nos entendimos al instante. Le conté lo que me había pasado, con cautela. ¿La Esperanza?, preguntó en cuanto dije el nombre. Sí, ¿la conoces? El viejo me vio con una expresión extraña, como si le acabara de decir que vi un fantasma. Hace años, en los 90, esa clínica la usaban para extraer órganos de migrantes. Los contratistas de Sonora firmaban acuerdos con médicos privados. Se hablaba de que se les ofrecía dinero a los traileros para que hicieran entregas especiales, pero nunca se hablaba más allá. Muchos desaparecieron. Otros, como tú, sobrevivieron porque no vieron demasiado. Tragué saliva. ¿Y por qué siguen operando? El viejo bajó la voz. Porque esa red está viva, hijo. Y los que saben callan. Si te firmaron con sangre, es porque ya estás en la lista. Ya te conocen. Solo es cuestión de tiempo para que vuelvan a buscarte. A las pocas semanas, regresó el mismo número privado que me había dado la ruta de La Esperanza. No contesté. Me llamaron 5 veces más. Una noche encontré una hoja en el parabrisas de mi tráiler mientras cargaba en una planta de Jalisco. Tenía la dirección del nuevo punto y al final una frase escrita con bolígrafo rojo. Ya sabe cómo funciona. No hay necesidad de más advertencias. Decidí huir. Dejé el camión, renuncié por teléfono y me regresé a Tepic. Compré una camioneta y empecé a trabajar repartiendo agua en la ciudad. No es la gran cosa, pero duermo. Y más importante, sé que si me vuelven a encontrar, no va a ser para ofrecerme otro viaje. Desde entonces, cada vez que me detengo en alguna fonda de carretera y veo a otro camionero solo, cansado, con los ojos rojos y los nervios hechos mierda, no puedo evitar preguntarme si ya firmó, no con tinta, sino con su propia sangre. Me llamo Mario. Manejo tráiler desde hace más de 15 años. Lo que viví hace poco, todavía no puedo contarlo sin que me tiemble la voz. No es una historia que se pueda compartir con cualquiera. Y no porque no me vayan a creer, sino porque uno queda marcado. Y hay marcas que, aunque no se vean, pesan. Aquella noche salí desde Monterrey rumbo a la central de abastos de Iztapalapa. Tenía una carga de plátanos de Chiapas que venía directo del sur. Mi chamba era recogerla en San Luis Potosí y hacer el tramo hasta la Ciudad de México. Un trayecto largo, sí, pero rutinario. Nada fuera de lo común. Eso creía. Me acuerdo perfecto porque era viernes, eran casi las 3 de la mañana y ya llevaba muchas horas al volante. Había pasado Matehuala y el sueño me estaba venciendo. En ese tramo, entre Huizache y el entronque a San Felipe, no hay mucho. Una recta interminable, monte seco a los lados y una oscuridad que ni las luces altas rompen. Por seguridad, uno no debe pararse en cualquier lado, menos a esa hora. Pero no podía más. Me pesaban los párpados como si trajera costales en los ojos.
Decidí buscar un lugar discreto donde pudiera echarme una pestañita de 30 minutos, máximo 1 hora. Encontré una salida de tierra junto a un señalamiento oxidado que decía kilómetro 37. No había luz, ni postes, ni gente. Perfecto. Apagué el motor, puse la alarma del teléfono y me recosté en la litera. Antes de quedarme dormido, me aseguré de cerrar bien las puertas y ponerlos seguros. Por si las dudas. No sé cuánto tiempo pasó. Mi celular nunca sonó. Lo que me despertó fue un dolor agudo en la nuca, como si me hubieran reventado algo encima. Intenté moverme, pero no podía. Me ardía la muñeca izquierda. La derecha estaba esposada a un tubo del respaldo del asiento del copiloto. Estaba amarrado, sangrando, mareado, confundido. La cabeza me latía como si tuviera un tambor dentro. Me costaba enfocar la vista, pero con esfuerzo noté que la ventana del lado del copiloto estaba rota. Había vidrios regados por todos lados. Y sangre, mi sangre. En la frente, en la camisa, en la litera, huellas de botas embarradas. Intenté levantarme, pero no podía mover la pierna izquierda. Sentí un ardor tremendo en la espinilla. Bajé la mirada y me di cuenta que tenía un corte profundo, como de navaja. Me dio náusea. No entendía nada. La cabina estaba desordenada. Mi mochila, donde guardaba los papeles, no estaba. Tampoco el celular. El GPS estaba arrancado del tablero. Me costó aceptar lo que estaba viendo. Alguien se había metido al tráiler y me habían dejado así, atado, sangrando, como si fuera una advertencia. Grité, pedí ayuda, pero en esa zona no había ni grillos. Todo era silencio y el viento. Fue entonces que noté algo más raro. La cabina tenía una peste, un olor agrio, metálico, como sangre y sudor viejo. No era mío, era más fuerte, más pesado, como si varias personas hubieran estado ahí, apretadas. Empecé a hiperventilar. Pensé en que tal vez me habían robado. Pero si solo querían robarme, ¿por qué esposarme? ¿Por qué herirme así? Traté de moverme. Busqué algo con la mano libre. Encontré una botella vacía y logré golpear el respaldo hasta que se rompió una parte del tubo donde estaba atada la esposa. Me tomó casi 1 hora, pero logré zafarme. Salí de la cabina tambaleándome, con la pierna sangrando y sin saber dónde estaba exactamente. La caja del tráiler seguía cerrada, pero el candado colgaba forzado. Lo habían abierto. Temblando, subí y eché un vistazo. Estaba vacía. No quedaba ni una caja de plátanos. Nada. Me dejaron sin carga, sin papeles, sin celular, sin idea de qué hora era. El cielo comenzaba apenas a aclararse, con esa luz azul gris que sale antes del amanecer. Caminé como pude hacia la carretera. No sabía si ir hacia el norte o al sur. Me tiré a un lado del camino, esperando ver pasar un auto, un tráiler, lo que fuera. A los 20 minutos pasó una pipa. Le hice señas con todas mis fuerzas. Frenó. El chofer se llamaba Julián y desde que me vio supo que algo estaba mal. Me ayudó a subir, me dio agua y llamó por radio a su base. Luego, con voz baja, me dijo: ¿te agarraron en el 37? Asentí. Apenas podía hablar. No eres el primero, me dijo. Ya han salido varios casos, pero nadie lo cuenta completo. Y los que lo cuentan, desaparecen después. Lo miré, sin entender. ¿Qué casos? Camioneros, que se paran en ese tramo, que aparecen golpeados, sin carga, unos esposados. A otros los han hallado desnudos, con signos de tortura. Y todos coinciden en algo. Nadie ve nada. Ni cámaras, ni rastros, nada. ¿Y nadie hace nada? Julián se encogió de hombros. En ese tramo no hay cobertura, y por algo lo llaman el punto muerto. Me llevó hasta una gasolinera en Villa Hidalgo. Allí me prestaron un teléfono y llamé a la empresa. Mandaron una ambulancia y la policía. Di mi declaración. Dijeron que investigarían. Nunca supe más. La empresa me cubrió lo médico y me dijo que no me preocupara, que lo importante era que estaba vivo. Pero no me volvieron a asignar rutas largas. Me mandaron a hacer repartos locales. Al principio lo agradecí, pero luego entendí.
Era su manera de decirme que ya no confiaban en mí. La aseguradora no cubrió la pérdida de la carga. Alegaron negligencia del conductor. Me quedé sin trabajo 3 meses después. Hoy manejo taxis, ya no salgo de noche. A veces, cuando paso por alguna carretera desierta, me viene a la mente esa madrugada, el golpe en la cabeza, la sangre, las risas, porque sí, ahora lo recuerdo bien. Justo antes de desmayarme, escuché risas, voces de hombres, como si se burlaran, como si estuvieran divirtiéndose. Nunca supe quiénes eran, ni qué querían, ni por qué me dejaron con vida, pero lo que más me duele es que hay alguien o algo en esa parte de la carretera y sigue ahí, esperando que algún chofer cansado como yo se detenga a descansar unos minutos. Solo eso basta. Me llamo Hugo y durante más de 15 años fui trailero. Recorrí de punta a punta este país, desde la frontera de Matamoros hasta los puertos de Manzanillo, pasando por las curvas traicioneras de La Rumorosa y los retenes corruptos de Guerrero. Nada me había preparado, sin embargo, para lo que viví en aquel tramo maldito entre Durango y Sinaloa, un infierno escondido tras la apariencia de un simple convoy de transporte. Todo empezó con una llamada que parecía una bendición. Llevaba semanas sin trabajo y la renta ya me tenía contra las cuerdas. Un contacto del viejo sindicato, un tal Goyo, me ofreció un viaje bien pagado, de esos de carga especial, dijo. Era una ruta sencilla, según él. Salir desde un parque industrial en Gómez Palacio, cruzar hacia Mazatlán y entregar la mercancía en un patio de maniobras privado. Todo en una sola noche, sin escalas, sin preguntas. ¿Y qué llevo?, le pregunté, sin querer sonar desconfiado. Papel, supuestamente, paquetes sellados. Nada raro, respondió, bajando la voz. Pero es convoy. Te vas con otros 5. En el mundo del autotransporte, los convoyes no son raros, pero cuando son privados, silenciosos y pagados en efectivo, uno ya sabe que la carga no es precisamente legal. Pero el hambre pesa más que la moral. Acepté. Nos citaron en un predio solitario, entre la zona industrial y un canal seco. Llegué puntual, como siempre. Los otros conductores ya estaban allí. 5 trailers idénticos, todos pintados de blanco, sin logos, sin placas visibles. Mi unidad me la entregaron ahí mismo, ya encendida, con el motor ronroneando y las luces apagadas. Todo era silencioso, frío, ni una palabra de bienvenida. Un tipo flaco, con botas sucias y chaleco negro, nos explicó las reglas del convoy mientras caminaba entre los camiones como si fuera un capataz de ganado. Van en formación, 1 por 1, a 20 metros exactos, nada de rebasar, nada de radiofrecuencia personal, nada de detenerse. Si uno se orilla, todos se orillan, nadie se baja, nadie pregunta. El que rompe una regla no llega. Pensé que exageraba, pero lo dijo con una seriedad que helaba la sangre. Nadie protestó. Nos repartieron un teléfono satelital viejo a cada uno, sin internet, sin contactos, solo una aplicación con GPS, la ruta ya cargada. Luego el tipo flaco me entregó una hoja plastificada. Instrucciones de emergencia. Una sola línea escrita. Si algo se interpone en el camino, sigue. No te detengas. Nunca te detengas. A las 9:30 de la noche arrancamos. El primer tramo fue tranquilo, carretera recta, casi sin tráfico. Íbamos como fantasmas, avanzando en formación perfecta. Yo iba en el tercer lugar, detrás de un tráiler con las luces traseras rotas. Durante 1 hora todo fue tan normal que me sentí tonto por haberme preocupado. Hasta que pasamos el primer retén y los federales nos ignoraron por completo. Ninguna patrulla encendió las luces, ningún agente hizo ademán de detenernos. Al contrario, uno de ellos levantó la mano en señal de paso, como si nos estuvieran esperando. Fue ahí donde empecé a sospechar que estábamos metidos hasta el cuello. Pero no paré. La primera señal de que esto era más que un trabajo ilegal llegó antes de llegar a El Salto. Alguien, no supe quién, lanzó una bengala desde un cerro cercano. Una luz roja atravesó el cielo nocturno.
Casi al instante, el primer tráiler frenó de golpe. Yo clavé el pedal del freno, rezando por no chocar al de enfrente. Por un segundo el convoy quedó detenido, en silencio, como un corazón que se detiene un instante antes del colapso. «Chingada madre», murmuré con la frente sudando. Pero nadie se bajó. El tráiler de adelante, el de las luces traseras rotas, tenía un vidrio lateral. Vi una sombra moverse dentro, como si alguien estuviera caminando por el camarote. Entonces el primero arrancó de nuevo, lento, casi con parsimonia, como si lo pensara 2 veces. Los demás lo seguimos, sin preguntar. La tensión en el ambiente se sentía como una presión en el pecho. Algo nos estaba siguiendo. Lo sabíamos, lo sentíamos. 1 hora después, el tráiler número 4 se desvió. Fue un movimiento sutil, apenas unos metros hacia el acotamiento, como si algo le hubiera fallado. Las luces de freno se encendieron. Esperé que regresara al carril. No lo hizo. Se quedó orillado, quieto, como un animal herido. Inmediatamente, todos los demás frenamos. Silencio. Miré por los retrovisores. Nada. Nadie se movía. Tomé el teléfono satelital y abrí la aplicación. Una nueva notificación apareció en la pantalla. Unidad 4, fuera de línea. Después de 1 minuto, arrancamos de nuevo. No preguntamos por él, no intentamos ayudarlo, solo seguimos. A la altura del kilómetro 93, el camino se volvió más estrecho. Sin faros laterales, sin señal en el celular. Ni siquiera recordaba haber pasado por ahí en otras rutas. Era como si hubiéramos entrado en una carretera fantasma. Entonces el pavimento empezó a cambiar. Ya no era asfalto liso, era rugoso, lleno de parches, como si hubiera sido reparado 1000 veces con prisas. Pasamos junto a un tráiler abandonado, volcado en una curva. No tenía cabina, solo el remolque quemado. Nadie dijo nada. Ningún convoy paró. Yo lo miré por el espejo retrovisor, preguntándome si alguien había muerto allí, si alguien lo había visto antes, o si también fue parte de un convoy que rompió las reglas. Fue en ese tramo cuando el miedo se volvió físico. Una figura apareció en medio del camino. A lo lejos, pensé que era un hombre, pero no se movía. Estaba justo en el centro, con los brazos caídos. El primero del convoy ni siquiera intentó frenar. Le pasó por encima, tal cual, como si no existiera. El segundo también. Cuando me tocó a mí, los dedos me temblaban sobre el volante. Cerré los ojos medio segundo y seguí. La sacudida del camión me dijo que sí, que había pasado algo, que lo había atropellado, pero no paré. El teléfono satelital vibró. Un nuevo mensaje. Muy bien, siga avanzando. Las reglas del convoy eran claras. 2 horas después, entramos a una zona de curvas. Uno de los trailers, no vi cuál, empezó a titubear. Iba más lento. Casi se salía en cada curva. Yo pensaba que el chofer ya estaba rendido. Entonces, sin aviso, el tráiler volcó. Rodó como una bestia sin control hasta quedar de lado, bloqueando media carretera. El fuego empezó al instante. No por el impacto. Alguien lo había prendido desde adentro, lo juro. Nadie paró. Ni un claxon, ni una señal de ayuda. El convoy redujo la velocidad, rodeó los restos del camión como si fueran escombros en una obra y siguió su camino. A esas alturas, ya habíamos perdido a 2. Éramos 4, y cada vez más adentro del infierno. Faltaban 30 kilómetros cuando el tráiler que iba detrás de mí empezó a emitir un pitido raro. Al principio creí que era su freno de aire, pero luego lo vi. Algo se arrastraba por un costado del tráiler. Una figura delgada, pegada al chasis, como si estuviera colgando de la puerta trasera. No era un animal, era un hombre, vestido de negro, con una capucha. Me estaba viendo, pegado al tráiler. Nadie decía nada. Volví a mirar al frente, y no volví a mirar atrás. A las 4:20 de la madrugada, llegamos. Un patio de maniobras, bardeado, con torres de vigilancia, reflectores y soldados armados. No eran del ejército, eran otros. Nos hicieron estacionar en línea, apagar los motores, bajarnos. Nadie nos habló, nos revisaron, nos pidieron los teléfonos satelitales.
No hubo recibo, no hubo firma, solo un sobre amarillo en la guantera, dinero en efectivo, mucho más de lo que me habían prometido. «Ya puede irse», me dijo un hombre sin uniforme mientras fumaba. «No hable de esto, no existió». Y así me fui, con el alma hecha trizas, con la certeza de que había cruzado por un pasillo del crimen que no tenía nombre, que había participado en un sistema de transporte fuera de la ley, donde la mercancía no importaba, donde lo importante era obedecer, no detenerse, nunca detenerse. Desde entonces no volví a manejar de noche, ni en convoy, porque en este país hay rutas que no están en los mapas, hay reglas que no se discuten, y hay trabajos que te dejan vivo, pero no ileso. Las reglas del convoy eran letales, y yo sobreviví por seguirlas al pie de la letra. Yo no sabía que el miedo tenía sonido hasta esa noche. No un grito, no un disparo. Era más bien ese zumbido constante en los oídos, como cuando el silencio pesa demasiado y tu instinto empieza a gritarte que algo está mal, muy mal. Me llamo Efraín Varela, soy camionero. Llevo más de 20 años cruzando el país sobre ruedas, desde el norte hasta la península, y he dormido en más estaciones de servicio que en mi propia cama. No soy fácil de asustar. He visto asaltos, accidentes, incendios en carretera e incluso me tocó ver a un colega morir al volcar su unidad en plena curva de la Rumorosa. Pero lo que pasó hace 2 años, en la Libre de Guadalajara a Tepic, me hizo replantearme todo, todo. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Cargué la plataforma en un centro de distribución en Ixtlahuacán del Río con contenedores sellados que, según la hoja, llevaban abarrotes para varias tiendas en el litoral. Nada raro. Eran casi las 5 de la tarde cuando salí. Me acompañaba mi compadre Fede, que también manejaba tráiler pero estaba de descanso, y se apuntó a acompañarme por el puro gusto de pistear al llegar. Habíamos planeado dormir en una pensión segura cerca de Compostela y seguir al día siguiente. El plan era sencillo, hasta que, claro, dejó de serlo. Justo después de pasar la desviación a Ameca, ya con el cielo oscureciendo, vimos las luces de una patrulla a lo lejos. Primero pensamos que era un retén, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que no había oficiales a la vista. Solo estaba la patrulla, con las luces intermitentes parpadeando, abandonada a un lado del camino. Detrás de ella, una camioneta blanca, también sin nadie adentro. La puerta del conductor estaba abierta y las llaves colgaban aún del switch. Fede se asomó por la ventana y dijo: «No me gusta esto, cabrón. ¿Y si es emboscada?» «¿Emboscada de qué? Aquí no es zona caliente», le respondí, aunque en el fondo tampoco me latía la escena. Pasamos despacio. El tráiler crujía bajo su propio peso y cada metro me parecía más largo. Cuando estuvimos a unos 100 metros, Fede soltó un insulto seco. «¡A la madre! ¡Mira allá!». Lo que vi me heló la sangre. En la cuneta, junto al monte, había una mancha larga y oscura. Al principio pensé que era una lona tirada, pero cuando la luz de los faros le dio de lleno, vi que no era lona. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. El torso estaba destrozado, como si le hubieran pasado por encima con algo pesado. Le faltaban los brazos y la cabeza. Frené en seco. Ni yo ni Fede dijimos nada en los primeros segundos. El zumbido ese del que hablé, ese que viene desde adentro de uno mismo, comenzó a expandirse por mi pecho como un eco enloquecedor. Me bajé. No sé por qué. Tal vez por pura inercia. Fede me gritó que no fuera, pero mis pies ya se estaban moviendo. Cuando llegué al cuerpo, me di cuenta de algo aún más horrible. El uniforme era de la Guardia Nacional. Aún tenía un chaleco con las siglas y parte de la placa colgando por un hilito. Me quedé ahí, tieso, sin saber si gritar o vomitar. «¡Súbete, cabrón!», me gritó Fede desde la cabina. «¡Súbete ya!». Y lo hice. No llamamos a nadie, no por miedo, por instinto, porque en ese tramo nadie viene a ayudarte de noche, porque si es un crimen reciente y tú llamas, ya te embarraste. Y porque si el que lo hizo todavía anda cerca,
Mejor sigues manejando como si no hubieras visto nada. Así lo hicimos. Los siguientes 30 kilómetros los recorrimos en silencio, los ojos bien abiertos, las manos temblando. Fue hasta la gasolinera en el Aguacate donde paramos. Ahí sí marcamos al 911 desde un teléfono público. Fede pidió que no dijéramos nombres. Solo dimos la ubicación, como si fuéramos otro automovilista anónimo. Después de eso nos sentamos en las banquetas de la estación. Fede abrió una caguama y me ofreció un trago. Lo rechacé. No pude dormir esa noche. Ninguno de los dos. Al día siguiente, en un tramo antes de Las Varas, nos detuvo otra patrulla. Esta sí traía elementos. Nos pidieron papeles y checaron la unidad. Me noté tenso y uno de los agentes me lo dijo. ¿Todo bien, patrón? Asentí. Pero el otro oficial, uno más joven, me miró raro, como si supiera algo, como si ya nos hubieran identificado desde antes. Nos dejaron ir, pero la sensación no se fue. En la siguiente caseta nos enteramos de lo peor. Un compañero de ruta, de esos que andan siempre en la misma región, se acercó y nos dijo con voz baja. ¿Supieron lo de anoche? Encontraron el cuerpo de un guardia nacional, todo hecho mierda, pero no encontraron la cabeza. Me quedé helado. ¿Cómo que no? Nombre, ni cabeza, ni brazos, nada, nomás el tronco. Lo más cabrón es que estaba limpio, no con sangre, como si lo hubieran lavado. Fede y yo nos miramos. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. 3 días después, al regresar de la entrega, pasamos por el mismo tramo. Ya había patrullas, cinta amarilla, agentes levantando evidencia. Y justo ahí, en un pequeño altar improvisado, una cruz de madera decía: Guardia Nacional, caído en cumplimiento del deber. Abajo, alguien había dejado una cartulina escrita con plumón. Tardó 3 días en encontrar la cabeza, pero el que la quitó sigue libre. No pregunté más. Nadie lo hizo, porque los que manejamos sabemos que en ciertas carreteras de México hay cosas que es mejor no saber. Y cuando te toca ver algo así, no lo olvidas. Nunca. Porque cada vez que paso por ese tramo, aunque sea de día, aunque vaya con la música a todo volumen, siento que algo, o alguien, me sigue mirando desde la orilla del monte. No fue un fantasma, fue alguien de carne y hueso. Alguien que sabe cómo cortar un cuerpo y desaparecer en la noche como si fuera parte del paisaje. Y ese alguien sigue ahí. Yo sigo manejando. Pero ya no duermo en cualquier lado, ya no paro donde me late raro. Y si vuelvo a ver una patrulla sin oficiales al lado del camino, acelero. Porque aprendí que el miedo sí tiene sonido. Y se escucha como el zumbido sordo de una cabeza que todavía no aparece. Dicen que en la carretera uno se encuentra de todo, desde paisajes que parecen de postal hasta cadáveres sin nombre. Yo he visto ambos. Me llamo Antonio, aunque los que me conocen en el gremio me dicen Toño, el Greñas. Llevo más de 20 años manejando tráiler, cruzando de un extremo al otro el país. Desde Lázaro Cárdenas hasta la frontera de Nuevo Laredo. Desde Veracruz hasta el desierto de Sonora. Y créeme cuando te digo que nada me había preparado para lo que viví hace 3 años, en un tramo olvidado de la autopista entre Durango y Zacatecas. Era septiembre. Recuerdo que lo supe porque era el mismo día que mi esposa me había pedido que no aceptara ese viaje. Estaba rara. Dijo que había soñado conmigo, con un accidente, con fuego. Yo no soy supersticioso, pero tampoco le hago el feo a una advertencia. El problema era que el cliente pagaba bien, muy bien, y yo necesitaba ese dinero. La carga era extraña. Material de construcción, me dijeron. Subieron los pallets ya empacados y sellados en un patio privado cerca de Naucalpan, donde no te dan recibo, solo una hoja membretada sin logo y un depósito en efectivo. No abras la caja, tú solo maneja, fue la instrucción. Nada nuevo para nosotros los del volante. Así funcionan muchos fletes, sin preguntas. A eso de las 10 de la noche ya estaba en la carretera. El radio encendido, no por gusto, sino por necesidad. La radio en el tráiler no es solo entretenimiento,
Es compañía. A veces también es advertencia. Y esa noche fue otra cosa. Primero empezó con interferencias raras, como si algo interrumpiera la señal. Luego, entre zumbidos, una voz. No era la del locutor habitual de la estación del gremio. Era una voz temblorosa, como si hablara con miedo. Decía frases sueltas. No paren en el kilómetro 43. Los camiones no vuelven. Nos están cazando. Pensé que era una broma pesada. Hay muchos que les gusta jugar con las frecuencias de Radio Ciudadana. Pero entonces escuché algo que me heló el cuerpo. Mi nombre. Antonio, tráiler blanco, placa 75 ALG. No llegues al kilómetro 43. Frené en seco. El motor vibró bajo mis pies. El volante me sudaba. Me bajé a revisar la unidad, fingiendo normalidad, como si no acabara de oír lo que oí. El camión estaba bien. Todo estaba bien, excepto por mí. La paranoia se metió en mi cabeza como un cuchillo torcido. Volví a subir y apagué la radio. Decidí avanzar sin detenerme. Llevaba cerca de 40 minutos conduciendo cuando vi a lo lejos unas luces parpadeantes. Pensé que era un retén. Nada raro, hay muchos en esa zona. Pero algo no cuadraba. No había señalización previa. No había patrullas identificadas. Solo 2 camionetas pick-up atravesadas en la carretera con unos conos de plástico viejos mal puestos. Bajé la velocidad. No había forma de pasar sin detenerme. Entonces salieron 3 tipos. No traían uniforme, solo pantalones tácticos, camisetas negras, chalecos sin logos. Pero sí iban armados. Uno se acercó a mi ventana con una linterna. No me apuntó directamente, pero la intención se sentía clara. Buenas noches, jefe. Control rutinario, me dijo sin sonreír. Tenía un acento raro, no local. Parecía de la Costa Grande tal vez, o de Veracruz. ¿Trae carga con manifiesto? Negué. ¿Qué transporta? Material de construcción. Él se rió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Pues vamos a revisar, ¿no? Le dije que el remolque estaba sellado, que si lo abría perdería la garantía del cliente. Me vale madres tu cliente, dijo, y ahí fue cuando vi que ya no era un control. En cuestión de segundos, 2 de los tipos ya estaban bajando al eje trasero y el tercero me apuntaba directo con el fusil. Apágalo y bájate. Obedecí. Me esposaron con bridas plásticas. Me tiraron boca abajo en el acotamiento. Uno me dio una patada en las costillas mientras otro forzaba los candados del remolque. Yo solo escuchaba. El sonido de las cajas siendo abiertas. El chasquido de las navajas cortando plástico. Luego, el silencio. Uno de ellos murmuró algo que no alcancé a oír bien. Otro respondió. Otra vez lo mismo. No mames, ya es el tercero. Un par de minutos después, escuché un disparo seco. Me tensé, pensando que venía hacia mí. Pero no, era hacia uno de los suyos. No sé por qué. No supe nunca qué pasó ahí. Pasaron 5 minutos. 10. El tipo que me había apuntado regresó y me levantó de un jalón. «Te vas. No viste nada». Me subió al camión, mis manos aún atadas. Con una navaja me cortó las bridas sin quitarme la mirada. Tenía los ojos vacíos, no en el sentido poético, literalmente vacíos, como si detrás no hubiera alma. Me dijo algo más. «Si alguien te pregunta por la radio, di que se trabó. ¿Entendido?» Asentí. Me temblaba la mandíbula. «Y no vayas a regresar, este tramo ya tiene dueño». Arranqué con las piernas temblando. No me detuve hasta llegar a una gasolinera cerca de Fresnillo. Apagué el motor y me metí al baño. Vomité. Lloré. Me lavé la cara con agua helada. El espejo me devolvió una imagen que no reconocía. La carga. No sé qué era. Nunca lo supe. Pero esa noche entendí que hay rutas marcadas. Caminos donde los que mandan no son los de tránsito ni los federales. Rutas tomadas por grupos que no salen en las noticias. Organizaciones que usan a los traileros como carnada, como transporte, como prueba. A la radio la encendí días después.
Volví a sintonizar la estación del gremio. Todo normal. Música de los bookies, chistes malos, reportes de tránsito. Pero ya no confío en esa voz que me acompaña. Porque esa noche la radio hablaba con voz de víctima. Y esa víctima era yo. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. Carretera nacional, carga pesada, tiempos de entrega imposibles y muchas madrugadas sin dormir. Me llamo Octavio y si algo he aprendido en este oficio es que el peligro no siempre viene de otros coches, ni del clima, ni siquiera de los asaltantes en la sierra. El peligro más grande va contigo, se sienta a tu lado, aunque nadie más lo vea. Y yo conocí a ese copiloto. Todo comenzó con una ruta nueva. Transportaba maquinaria pesada desde la zona industrial de Irapuato hasta una obra en las afueras de Monterrey. Me pagaban el doble por hacerlo solo y sin paradas largas, ni supervisión. Lo acepté. No era la primera vez que me aventaba una de esas de confianza, como les dicen. Salí cerca de las 9 de la noche, después de cenar unas enchiladas en un puesto afuera de la terminal. Llevaba termo de café, playlist descargada y una hielera con lo básico. Ya conoces el plan. Evitar tramos inseguros de madrugada, tomar libre la carretera de Cuota por San Luis y pasar el nudo de Matehuala antes del amanecer. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Música, viento en las ventanas, poco tráfico. Pero al llegar al tramo de Celaya hacia Querétaro, noté algo raro. Mi cabeza no dejaba de hablarme. No como en pensamiento normal, sino como si alguien más me hablara. Una voz igualita a la mía, pero con un tono más pesado, más burlón. «Otra vez tú, cabrón, ¿no te cansas de jugar a ser héroe de carretera?», me dijo esa voz. No sé si era el cansancio o qué, pero por un segundo sentí que alguien iba sentado a mi derecha. Volteé y claro, el asiento del copiloto estaba vacío. Cerré la ventana, bajé el volumen y traté de calmarme. Me dije que era el estrés o que llevaba días durmiendo mal. Pero la voz volvió, esta vez más clara. «¿Y si esta vez no llegas, Octavio? Ya hiciste mucho. Ya no debes nada a nadie, ¿no? Mira la libreta. ¿Cuántos kilómetros faltan? ¿Qué pasaría si te vas por el camino viejo de Santa Rosa? Ahí no hay cámaras. Ahí nadie va a preguntar nada». Metí freno. Detuve el tráiler en un acotamiento y me bajé. Caminé un poco. Me lavé la cara con agua de una botella y respiré profundo. No quería aceptar lo que estaba pasando. Era como si otra parte de mí se hubiera soltado, una parte que ya no quería obedecer, una que ya no respetaba ni la línea blanca del arcén. Volví a subir. El silencio pesaba más que el motor. Volví a poner música. Volví a conducir. Pasando San Luis, ya como a las 3 de la mañana, empezó lo peor. La voz ya no hablaba en tono reflexivo. Ahora era autoritaria, agresiva, casi gritando. ¿Te acuerdas de Iván? El cabrón del taller que se robó tus refacciones. ¿Y el güero ese que se cogía a tu ex cuando tú andabas en ruta? Todos siguen vivos, Octavio. Todos siguen ganando. ¿Y tú? Tú sigues aquí, cargando fierros para los ricos. Empecé a sudar. Apagué el radio. La voz no se detenía. Tienes que hacer algo. No puedes seguir así. No puedes ser un trapo. Mira tu cara. Estás viejo, lleno de deudas, durmiendo en el camarote mientras tu hija se cría con un padrastro. ¿Eso quieres? ¿Morir sin haber hecho nada por ti? No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto me di cuenta que el tráiler estaba fuera de la ruta. Me había desviado sin darme cuenta. Iba por una brecha secundaria, rumbo a Santa Rosa, justo como la voz me había dicho. No recordaba haber girado el volante, no recordaba haber pasado la caseta. Pisé el freno y detuve el camión en medio de la nada. Ahí fue cuando me habló, en primera persona. Yo soy tú, Octavio, pero sin la culpa, sin el cansancio, sin los frenos. ¿Te acuerdas cuando tenías 19 y soñabas con abrir tu propio taller? ¿Te acuerdas de lo que juraste hacerle al güero si lo volvías a ver? ¿Y qué hiciste? Nada. Te quedaste callado. Aguantaste todo como perro fiel. Pero ya no. Hoy, por fin, podemos tomar el volante los dos. Tú descansas.
Y yo conduzco. Me quedé paralizado. El espejo retrovisor me devolvía mi reflejo, pero sentía que no era yo. Era el otro, el copiloto, el que ya no se callaba, el que quería sangre. Volvía a encender el motor, quería salir de ese lugar, volver a la ruta principal, olvidar lo que fuera que estuviera pasando. Pero el GPS ya no servía, el teléfono tampoco. Me quedaba solo la memoria y la intuición, y un copiloto invisible que insistía en hablar. Conduce hasta el taller de Iván. A esa hora está solo, lo sabes. Ya lo pensaste antes. Tú no lo harías, pero yo sí. Yo no tengo miedo. Solo tienes que abrir la caja de herramientas. Ya está todo ahí. Ese fue el punto de quiebre. Paré en seco. Bajé. Grité como un loco. Golpeé el costado del tráiler con los puños. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que escuchaba mi propia voz diciéndome que matara? Volví a subir. Encendí la luz interna. Saqué una libreta del tablero y escribí algo que no supe por qué. Si mañana no amanezco, busquen el camión en la Libre 57. No estoy solo, nunca lo estuve. Eso me salvó. Fue mi manera de sacar al copiloto del asiento, de negarle el control. Al final, regresé a la carretera principal. Llegué a Monterrey con los nervios destrozados, pero llegué. Entregué la carga y pedí licencia médica. No manejé en casi 3 meses. Me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, incluso a unos retiros para choferes estresados. Nadie entendía bien lo que me pasaba, porque nunca lo dije con todas sus letras. Solo lo escribí. Hoy ya volví a manejar, pero con una condición. Siempre llevo a alguien real de copiloto. Otro chofer, un ayudante, lo que sea. No dejo que el asiento vaya vacío, porque cuando va vacío, esa voz regresa. Y cuando regresa, me convence de cosas que no quiero hacer. Mi copiloto no es un fantasma, es más real que tú y que yo. Vive en mi cabeza. Es mi otra mitad, la que no perdona, la que no olvida. Y en cada kilómetro me susurra. Solo espera a que me canse para tomar el volante. No soy trailero, ni tengo familia en el gremio, pero durante un tiempo trabajé como copiloto en una empresa de transporte de mercancía pesada que hacía recorridos entre León, San Luis Potosí y Querétaro. Empecé por necesidad, como todos, y aguanté porque el dinero era bueno y el trabajo era sencillo, al menos en teoría. Mantener al conductor despierto, revisar los mapas, contestar la radio y hacer paradas estratégicas. Mi chofer se llamaba Julián. Era un hombre de pocos amigos, de esos que no hablan mucho pero saben leer el camino con solo sentir la vibración del volante. No confiaba en nadie, ni siquiera en los GPS. Usaba sus propios mapas doblados, llenos de anotaciones con tinta roja. Siempre tomaba rutas alternas. Decía que la autopista era para los que no sabían defenderse. Una noche de septiembre, salimos de Silao con una carga de lácteos rumbo a Querétaro. Había llovido fuerte todo el día y el cielo seguía cerrado como si lo hubieran cosido con nubes negras. Salimos tarde, alrededor de las 10:30, y por algún motivo que nunca aclaró, Julián decidió tomar la Libre por Comonfort y Empalme Escobedo. Yo no protesté, ya me sabía la rutina. Él conducía, yo le seguía el juego. Habíamos avanzado unas 2 horas, cerca de Celaya, cuando una pipa de doble remolque se nos pegó por detrás. No tenía faros, nada, solo el reflejo ocasional de su silueta cuando pasábamos por algún tramo iluminado por postes viejos o por los destellos de los truenos. Al principio pensé que era casualidad, que el chofer simplemente nos seguía porque íbamos bien. Pero había algo inquietante, no intentaba rebasarnos ni se alejaba. Mantenía una distancia constante, apenas a unos metros del remolque. Era como una sombra, o más bien, como un espejo mudo. ¿Ya viste eso?, le pregunté a Julián, señalando por el espejo lateral. Él apenas movió los ojos y mascó su respuesta sin soltar el cigarro. Sí. ¿Por qué no trae luces? Así viajan algunos, pa' que no los agarren los de la guardia. ¿Y por qué no lo rebasamos?
No es de esos. No entendí lo que quiso decir, pero tampoco quise preguntar más. Si algo había aprendido, era que Julián sabía cosas que no compartía. Pasaron 10 minutos y la pipa seguía ahí. Intenté distinguir la cabina a través de los espejos, pero era inútil. Estaba completamente apagada, como si no hubiera nadie adentro. Solo se percibía el contorno del tanque metálico en cada curva, en cada cambio de pendiente. En una de esas, Julián apagó las luces del tráiler por completo. Solo el sonido del motor nos mantenía conscientes de que seguíamos en movimiento. ¿Qué haces?, le grité. A ver si nos sigue, respondió seco. Y sí, nos siguió. Durante 5 horas, sin luces, sin un solo rebase, sin detenerse en ningún poblado. En cada parada técnica que hicimos para revisar los neumáticos o estirar las piernas, la pipa también se detenía, aunque fuera metros atrás. No se escuchaban puertas, ni voces, ni el sonido de los frenos de aire. Era como si estuviera flotando detrás de nosotros. A eso de las 3 de la mañana, llegamos a una gasolinera en un crucero a la altura de Apaseo el Alto. Era de esas pequeñas, donde los traileros se bajan a tomar café aguado o a dormir un rato en los camarotes. Julián apagó el motor y se bajó. Yo lo seguí. Cuando miré hacia atrás, la pipa también estaba ahí, quietecita, a unos 15 metros, sin luces, sin motor encendido, sin movimiento. ¿No vas a ir a preguntarle qué chingados quiere?, le dije. Julián sacó un cigarro, lo encendió con calma y respondió: Tú no conoces esta ruta, hay reglas. Una de ellas es no molestar a los que viajan sin luces. Y si nos quiere hacer algo, no va a hacer nada, mientras no lo mires directo a la cabina. Esas palabras me calaron profundo. No era una superstición cualquiera, era una advertencia. Volvimos a subirnos al tráiler y arrancamos. Yo no dije ni una palabra durante los siguientes 40 minutos, pero no podía evitar mirar por el retrovisor. Y ahí estaba la pipa, en cada curva, en cada bajada. Siguió ahí cuando pasamos por la zona de Cerritos. Siguió cuando cruzamos las brechas de El Saus. Y en un tramo donde la carretera estaba rota, sin un solo poste de luz, Julián comenzó a disminuir la velocidad. Pensé que tenía algún problema mecánico, pero él solo me dijo: No te vayas a voltear. No entendí, pero obedecí. Clavé la mirada en la carretera mientras el tráiler iba casi en cámara lenta. Entonces lo escuché. Un rechinido, como de metales desgarrándose, como si alguien estuviera arrastrando cadenas por el asfalto. No lo veía, pero lo escuchaba clarito, justo detrás del remolque. No mires, repitió Julián con más firmeza. No miré, pero lo sentí, como si algo se hubiera emparejado a nuestra derecha, justo al nivel de la cabina. Un camión, o algo como un camión, que se deslizaba sin tocar el suelo. Podía olerlo, una mezcla entre diésel quemado y óxido. No sé cómo lo logró Julián, pero mantuvo la velocidad justa para no detenerse ni acelerar. Seguimos así, en paralelo con esa cosa, durante lo que me parecieron horas. Y luego, de repente, desapareció. No hubo curvas, ni salidas, ni caminos alternos. Simplemente ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Ya?, pregunté con la voz temblorosa. Julián asintió, aceleró sin decir palabra y retomó la autopista. No hablamos del tema hasta días después, ya en la base. ¿Qué era?, me atreví a preguntarle mientras revisábamos los neumáticos. Dicen que a veces hay transportistas que se quedan atrapados en ciertas rutas, no por muertos, sino por otras cosas. Cosas que vieron, cosas que llevaron, cosas que no entregaron, y de alguna forma siguen manejando, sin luces, sin nombre, solo sombra. Desde esa noche no volví a trabajar con Julián. Renuncié una semana después, no por miedo, sino porque entendí algo. Hay caminos en México que no están hechos para todos. Caminos donde no basta con saber manejar. Hay que saber sobrevivir al silencio, a la oscuridad y a los que te siguen sin encender las luces.
Me llamo Rigoberto, tengo 47 años y llevo manejando tráiler desde que tenía 20. En estos casi 30 años de carretera he visto cosas que muchos no creerían ni con una pistola en la cabeza. Pero lo que viví en esa ruta al sur de Veracruz no lo deseo ni al más cabrón de mis enemigos. Todo empezó con un viaje sencillo, carga liviana, 20 toneladas de cajas con material de oficina. Destino, Villahermosa, Tabasco. Salí desde la Ciudad de México, bien dormido, tanque lleno y con la radio vieja sintonizando banda norteña. Para mí, ese era un viaje de rutina. Me lo sabía de memoria. La cosa empezó a cambiar desde el primer punto de parada, una gasolinera entre Acayucan y Jaltipan. Eran más o menos las 4 de la tarde. Me bajé a estirar las piernas, eché diésel, compré un refresco y unas papas en la tiendita. Mientras esperaba el cambio, vi algo raro. Un muchacho, como de 20 y pico, caminaba entre los surtidores con la mirada perdida. Traía una camisa blanca sucia y jeans rotos. Parecía drogado o perdido. Lo saludé por cortesía. No me respondió. Pero cuando subí a la cabina, lo vi en el retrovisor. Me estaba mirando fijamente desde la banqueta, con la cabeza ligeramente inclinada. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que, cuando arranqué y empecé a alejarme, seguí viéndolo por el retrovisor y no dejaba de mirarme, como si sus ojos me siguieran, hasta que desapareció. Pensé, seguro un indigente loco. No era la primera vez que veía algo así. Me limpié el sudor de la frente y seguí manejando. La segunda parada fue horas después, ya entrando la noche. Me detuve en una fonda que siempre usábamos los camioneros, el Gallo Rojo. Comida barata, baños limpios, buen café. El comedor estaba vacío. Solo un par de traileros en otra mesa, uno de ellos cabeceando. Pedí una milanesa con arroz y tortillas. La señora me la llevó rápido, pero se quedó ahí, parada a mi lado. Yo, incómodo, le pregunté si pasaba algo. Me dijo con una voz bajita, como si no quisiera que la escucharan. ¿Viene solo? Sí, ¿por? Tenga cuidado, hoy han pasado cosas raras. Ya van 2 que no regresan. ¿Cómo que no regresan? 2 camioneros. Pararon aquí, igual que usted. Uno hace 2 noches, otro ayer, y ninguno llegó a su destino. No supe si me estaba advirtiendo o si solo quería asustarme, pero esa noche no pude tragar bien la comida. Le agradecí y regresé al tráiler. Y aquí es donde empezó lo peor. Pasando la venta, ya casi a la medianoche, me entró un cansancio brutal. Me estacioné en una de esas paradas donde hay baños públicos, camiones estacionados en fila y la carretera se escucha como un zumbido lejano. Apagué el motor, cerré las ventanas, eché el asiento para atrás, me cubrí la cara con la gorra y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó. Lo que me despertó fue un golpe seco, como si alguien hubiera azotado la puerta del copiloto. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome en el cuello. No había nadie. Las luces del tráiler estaban apagadas. Todo estaba oscuro. Solo la luz tenue del poste más cercano iluminaba parte del parabrisas. Pero ahí, en la ventana, había una mano marcada, como si alguien la hubiera puesto contra el vidrio. Una mano delgada, con dedos largos, y sangre. No era tierra, no era grasa, era sangre. Encendí el motor y las luces. Salí del camión como pude, alumbrando con la linterna. No había nadie, ni rastro, pero la mancha seguía ahí. Subí y limpié la ventana. Me dije a mí mismo que alguien me estaba jugando una broma, que seguro era algún vago. Pero esa fue la primera noche en que vi al primero. Kilómetro 112, casi las 2 de la mañana. La carretera estaba vacía, solo mi tráiler y la oscuridad. Pasé una curva y entonces lo vi. En medio de la carretera, un cuerpo, tirado, un hombre. Frené de golpe, bajé como pude, corrí hacia él, no se movía, estaba boca abajo, tenía las ropas rasgadas, una mancha de sangre en la espalda y los dedos torcidos como si los hubieran quebrado con un martillo. Lo toqué, estaba frío, más que el aire. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Me volteé, no había nadie. Volví a mirar al cuerpo.
Ya no estaba. Corrí de regreso al camión con las piernas flacas del miedo. Arranqué. Seguí manejando sin parar, con las luces altas, los ojos abiertos como platos. Me repetía que era el cansancio, que estaba viendo cosas. Pero al amanecer, cuando llegué al siguiente retén de la Guardia Nacional, vi un cartel nuevo en el parabrisas de la caseta. Se busca. Camionero desaparecido. Última ubicación conocida. Parada en la venta. Traía camisa blanca y jeans rotos. Era el muchacho de la gasolinera. Pasaron las horas. Ya no me detenía. No confiaba en nadie. No hablaba con nadie por radio. Solo quería llegar, entregar la carga y regresarme a la ciudad. Pero en cada parada, sin excepción, me pasaba lo mismo. Veía un cuerpo tirado en la carretera, diferente cada vez. Una mujer en bata de hospital, un anciano con uniforme de Pemex, un niño de primaria con la mochila puesta, todos muertos, todos fríos, todos con heridas que no tenían explicación, y todos desaparecían si me acercaba. No dormí en 3 días. Cuando llegué al depósito en Villahermosa, parecía un zombi. Bajé la carga, firmé la hoja, no dije ni una palabra. Nadie me preguntó nada. Subí al tráiler para iniciar el regreso, pero antes de arrancar, vi en el retrovisor algo que me heló el alma. Detrás de mí, sentados en los asientos del camarote del tráiler, había 5 personas, las mismas que vi muertas en la carretera. Y me estaban mirando. No recuerdo cómo llegué de regreso a la Ciudad de México. Solo sé que abandoné el tráiler en un corralón y nunca volví por él. Me encerré en mi casa. No he vuelto a manejar, ni siquiera coche. Durante semanas no podía dormir. Tenía la sensación de que alguien caminaba por mi casa en la madrugada. Escuchaba susurros detrás de las paredes. Oía pasos en el pasillo. Hasta que un día encontré una foto en mi buzón. No tenía sobre, solo estaba ahí, doblada en 4. Era una foto vieja, en blanco y negro. Mostraba una fila de tráileres, todos detenidos en fila, en la venta. Y frente a uno de ellos, estaba yo. Pero no como soy ahora. Yo, más joven, tal vez 20 años atrás. Y a mi lado, 5 cuerpos tirados en el piso. Desde entonces, vivo solo. No tengo contacto con mis viejos amigos de la carretera. No contesto llamadas, no acepto visitas. A veces por las noches escucho el motor de un tráiler afuera de mi casa y veo las luces encenderse. Sé que vienen por mí y sé que no voy a subir, porque cada parada trae un muerto nuevo y yo no quiero ser el siguiente. Subí y limpié la ventana. Me dije a mí mismo que alguien me estaba jugando una broma, que seguro era algún vago, pero esa fue la primera noche en que vi al primero. Kilómetro 112, casi las 2 de la mañana. La carretera estaba vacía, solo mi tráiler y la oscuridad. Pasé una curva y entonces lo vi. En medio de la carretera, un cuerpo, tirado, un hombre. Frené de golpe, bajé como pude, corrí hacia él, no se movía, estaba boca abajo, tenía las ropas rasgadas, una mancha de sangre en la espalda y los dedos torcidos como si los hubieran quebrado con un martillo. Lo toqué, estaba frío, más que el aire. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Me volteé, no había nadie. Volví a mirar al cuerpo, ya no estaba. Corrí de regreso al camión con las piernas flacas del miedo. Arranqué. Seguí manejando sin parar, con las luces altas, los ojos abiertos como platos. Me repetía que era el cansancio, que estaba viendo cosas. Pero al amanecer, cuando llegué al siguiente retén de la Guardia Nacional, vi un cartel nuevo en el parabrisas de la caseta. Se busca. Camionero desaparecido. Última ubicación conocida. Parada en la venta. Traía camisa blanca y jeans rotos. Era el muchacho de la gasolinera. Pasaron las horas. Ya no me detenía. No confiaba en nadie. No hablaba con nadie por radio. Solo quería llegar, entregar la carga y regresarme a la ciudad. Pero en cada parada, sin excepción, me pasaba lo mismo. Veía un cuerpo tirado en la carretera, diferente cada vez. Una mujer en bata de hospital,
un anciano con uniforme de Pemex, un niño de primaria con la mochila puesta, todos muertos, todos fríos, todos con heridas que no tenían explicación, y todos desaparecían si me acercaba. No dormí en 3 días. Cuando llegué al depósito en Villahermosa, parecía un zombi. Bajé la carga, firmé la hoja, no dije ni una palabra. Nadie me preguntó nada. Subí al tráiler para iniciar el regreso, pero antes de arrancar, vi en el retrovisor algo que me heló el alma. Detrás de mí, sentados en los asientos del camarote del tráiler, había 5 personas, las mismas que vi muertas en la carretera, y me estaban mirando. No recuerdo cómo llegué de regreso a la Ciudad de México. Solo sé que abandoné el tráiler en un corralón y nunca volví por él. Me encerré en mi casa. No he vuelto a manejar, ni siquiera coche. Durante semanas no podía dormir. Tenía la sensación de que alguien caminaba por mi casa en la madrugada. Escuchaba susurros detrás de las paredes. Oía pasos en el pasillo. Hasta que un día encontré una foto en mi buzón. No tenía sobre. Solo estaba ahí, doblada en 4. Era una foto vieja, en blanco y negro. Mostraba una fila de tráileres, todos detenidos en fila, en la venta. Y frente a uno de ellos estaba yo. Pero no como soy ahora. Yo, más joven, tal vez 20 años atrás. Y a mi lado, 5 cuerpos tirados en el piso. Desde entonces, vivo solo. No tengo contacto con mis viejos amigos de la carretera. No contesto llamadas. No acepto visitas. A veces, por las noches, escucho el motor de un tráiler afuera de mi casa y veo las luces encenderse. Sé que vienen por mí y sé que no voy a subir, porque cada parada trae un muerto nuevo. Y yo no quiero ser el siguiente. La abrí. Un olor rancio, espeso y metálico salió como un puño directo a la cara. Era como si algo se estuviera pudriendo desde hace semanas. Alumbré con la linterna y lo que vi me dejó paralizado. El remolque estaba vacío. No había cajas, ni tarimas, ni nada. Solo un costal sucio en el fondo, moviéndose. Retrocedí, pero antes de que pudiera hacer nada más, alguien salió gateando de la sombra. Era un hombre, desnudo, flaco como palo, cubierto de lodo y sangre seca. Tenía las muñecas marcadas como si hubiera estado amarrado durante días. Me miró con unos ojos que parecían de otro mundo. «Por favor», dijo con la voz raspada, «no me regreses ahí». Me temblaban las piernas. Quise hablar, preguntar quién era, pero no pude. Y entonces, detrás de él, otra figura se arrastró. Era más pequeña, tal vez una mujer, con la cara cubierta de vendas sucias. Me miró de reojo y supe que algo horrible había pasado en ese tráiler. Algo inhumano. No esperé más. Llamé a emergencias mientras los ayudaba a salir. No sabía quién los había metido ahí, pero no era una simple carga extraviada. Era tráfico de personas. Y lo peor, no eran los únicos. Horas después, ya con la policía, la Guardia Nacional y los de la empresa, inspeccionaron el tráiler. Encontraron restos de sangre seca, una manta con las siglas de una célula criminal y huellas de más personas, tal vez 8 o 10 en total. Los 2 que rescaté sobrevivieron. Uno de ellos, el hombre, me confesó desde el hospital que los habían subido en Veracruz, en un embarque clandestino. Los tenían sedados, encadenados. Cuando despertó, estaban en movimiento. Pero alguien murió de asfixia y empezaron a empujar el cuerpo para sacarlo de encima. Lograron romper parte del candado desde dentro. Fue su única oportunidad. El número 737 del remolque fue retirado. Nunca supe más del caso. La empresa me mandó de vacaciones forzadas, me pidieron que no hablara con la prensa y firmé papeles de confidencialidad. Pero desde entonces, cada que escucho golpes en la caja del tráiler, no pienso en la carga suelta. Pienso en esas respiraciones, en esas miradas perdidas, en la puerta trasera que nunca debió abrirse. Y me pregunto, ¿cuántas veces habrá pasado sin que nadie lo notara? Trabajo como ayudante de una empresa de transportes en el norte de Veracruz, cerca de Tuxpan. No soy camionero, aunque todos me conocen en la terminal como el Chavo del Diésel.
Mi trabajo consiste en llenar tanques, revisar presiones de llantas, hacer cambios rápidos de aceite y, sobre todo, estar disponible en cualquier emergencia. Básicamente, soy un comodín. Casi todos los camioneros me respetan, casi todos. La base donde trabajo es grande, sucia, ruidosa. Las unidades llegan de madrugada, calientes como comales, con los frenos al rojo vivo. Algunos choferes son buena gente, otros no. Y hay un grupo en particular, los que se hacen llamar los de la 14, que siempre me cayeron mal. Son tipos pesados, de esos que bromean entre ellos con cosas que no dan risa, que se ríen cuando alguien se lastima, que abusan de los novatos y se protegen entre ellos. Nadie los confronta. Son 6 en total, pero los líderes son Memo y Chuy. Yo nunca tuve problemas con ellos directamente, hasta hace como 3 meses. Fue por una pendejada. Una noche Memo me pidió que le llenara el tanque sin que se registrara en el sistema. «Te toca una lana si no anotas nada», me dijo. Me negué. No era tanto por la ética, a veces sí lo hacía, no te voy a mentir, sino por el tipo de cliente que traía ese viaje. Sabía que revisaban todo. Si me agarraban a mí, me botaban. Y Memo, como si nada. El problema fue que a los 3 días alguien me robó la mochila con mi celular y mis identificaciones de la bodega. Nunca apareció. Sospeché, pero no acusé. Pasó el tiempo y los de la 14 me traían entre ceja y ceja. Me aventaban las herramientas, me hacían bromas pesadas y cuando algo salía mal, me echaban la culpa. Yo aguanté. Lo que no sabía era que me estaban cocinando algo peor. El viernes pasado, cerca de las 6 de la tarde, me llamaron de emergencia para suplir a Jorge, un chofer que se había accidentado. La empresa tenía una entrega urgente en Tampico y necesitaban que alguien llevara el tractocamión con la caja hasta una zona de transferencia. Nunca había manejado una unidad tan grande en carretera, pero tengo licencia tipo E, así que acepté. Me dijeron que todo estaba listo, que el camión estaba revisado, con la carga asegurada. Tenía que salir de inmediato. Cuando me dieron la llave, noté que la unidad era la CN844, una caja refrigerada que usualmente manejaba Memo. Me pareció raro, pero el despacho dijo que Memo había rechazado el viaje. «Está enfermo», dijeron. Salí de la base justo antes de que oscureciera. El camión traía frenos de aire, suspensión buena, y aunque la dirección estaba un poco dura, no me preocupé. El camino de Tuxpan a Tampico es largo, recto por tramos, con muchas curvas cerradas y bajadas intensas entre Tantoyuca y Ébano. La primera parte del trayecto fue tranquila. Manejé con precaución, escuchando un corrido de fondo para mantenerme despierto. Llevaba menos de 2 horas cuando empecé a notar algo raro. Cada vez que pisaba el freno en bajadas, sentía una ligera vibración, como si algo no estuviera del todo firme. Paré a la orilla del camino, revisé visualmente las mangueras y las válvulas. Nada anormal. Supuse que podía ser desgaste de balatas. Seguí. Al llegar al kilómetro 107, justo antes de una bajada larga conocida como La Sierpe, porque hace un zigzag peligroso entre cerros, sentí el freno de motor más débil de lo normal. Bajé de velocidad, metí cambio y me preparé. Pero al empezar la pendiente, pisé el pedal del freno y no pasó nada. El pedal se fue hasta el fondo como si pisara una esponja mojada. Nada, ni un solo chasquido de presión. Intenté usar el freno de motor otra vez. Nada. Jalé el freno de emergencia y sentí un tirón breve, pero enseguida empezó a vibrar el volante de manera brutal. La caja se movía como si se fuera a voltear. No estaba bajando, estaba cayendo. La carretera se volvió un infierno. Los árboles pasaban como látigos verdes a los costados. Los autos que venían en sentido contrario se abrían, tocaban el claxon, me hacían luces. Yo solo sostenía el volante con ambas manos y trataba de mantenerme en la línea, mientras el camión botaba como un toro sin riendas. A lo lejos vi la curva más cerrada de todas, esa donde hace unos meses un doble remolque se estampó y murieron 3 personas. Sabía que si no frenaba, me iría directo al barranco. Mi única opción era tirarme contra la ladera y dejar que el terreno me frenara. Lo hice.
Giré con todo, soltando el volante para no romperme los brazos. La unidad se fue contra la maleza, la caja se dobló con un estallido de fierros y todo se volvió un estruendo de golpes, vidrios, polvo y ramas rompiéndose. Cuando todo paró, estaba colgando del cinturón, con la cara sangrada por los vidrios y el pecho ardiéndome por el golpe del volante. Pero estaba vivo. La ambulancia tardó más de 40 minutos. Mientras tanto, varios campesinos que escucharon el estruendo se acercaron y me ayudaron a salir. Uno de ellos me dijo que había visto pasar el camión como alma que lleva el diablo, que pensó que iba sin conductor. Llamaron a la Guardia Nacional y mientras llegaban, uno de los campesinos me ofreció agua. Yo apenas podía hablar. Al día siguiente, ya en el hospital, llegó un supervisor de la empresa. Su cara era pálida. Me dijo que habían revisado la unidad. Los frenos habían sido cortados. Las líneas de aire estaban seccionadas con un corte limpio, como de cúter. El mecánico de planta, un tipo que me cae bien, me confesó por mensaje algo peor. No solo estaban cortados, habían disimulado el corte metiendo pegamento para que aguantara unos kilómetros y luego fallara por completo. Fue intencional. Alguien quería que ese camión no llegara. El único que sabía de ese viaje a última hora era el despacho y los de la 14. Desde entonces no he vuelto a trabajar. Estoy en casa, recuperándome. Me fracturé 2 costillas y tengo una cicatriz en la frente que me arde cada vez que la toco. La empresa me pidió discreción, incluso me ofrecieron una indemnización si no presentaba denuncia. Me dijeron que no querían problemas con los sindicatos. Pero yo sí quiero problemas. Tengo nombres, tengo pruebas y tengo rabia. No soy un héroe ni busco justicia poética. Pero Memo y Chuy no contaban con que el camión que sabotearon no lo iba a manejar su enemigo, sino un simple ayudante, y aún así fallaron. La próxima vez no será tan fácil, porque yo no olvido. Mi nombre es Julián. Tengo 44 años y llevo más de 20 en el volante de un tráiler. He rodado por todas las carreteras del país, desde la México-Laredo hasta la del Pacífico. Pero nada, escúchame bien, nada me había preparado para lo que viví una noche en la autopista de cuota entre Puebla y Veracruz. Esa carretera me la sé de memoria, curva por curva, porque es de las más peligrosas, sobre todo con neblina. Pero esa noche, ni la neblina, ni los frenos, ni las pendientes fueron el problema. Esa noche, la última carga fue una persona viva. Todo empezó como cualquier otro viaje. Había salido del parque industrial de Cuautitlán alrededor de las 6 de la tarde, con la encomienda de llevar equipo médico a un almacén en Córdoba. Era una carga sencilla, nada del otro mundo. Lo que la hacía inusual era que debía pasar a un punto intermedio, a las afueras de Tecamachalco, para recoger una entrega adicional. Así decía el documento que me firmaron, sin mayor detalle. Lo firmó un tipo de lentes oscuros que no se quitó el cubrebocas ni siquiera para hablar. Me pareció extraño, pero no hice preguntas. Los traileros aprendemos a no preguntar cuando la paga es buena. Pasé por el punto justo antes de las 10 de la noche. Una bodega polvosa, mal iluminada, con una reja negra apenas sostenida por 2 bisagras viejas. Toqué el claxon como me dijeron y salió un muchacho flaco, con gorra y una chamarra de mezclilla, arrastrando una caja de metal. Pesaba bastante, porque entre los dos apenas pudimos subirla con la rampa hidráulica. Lo raro fue que no tenía etiquetas, ni marcas de envío, ni nada que identificara su contenido. ¿Qué es esto?, le pregunté con desconfianza. Nada que deba preocuparte, solo no lo abras, ni lo muevas. Llévalo directo a Córdoba, alguien lo recogerá en el destino, respondió con una voz seca, mientras me extendía otro comprobante de carga, firmado por el mismo tipo del parque industrial. Sellado, legal, pero todo apestaba a algo torcido. Arranqué con un presentimiento raro. No miedo, todavía no, más bien incomodidad, como cuando algo no encaja en el tablero del tráiler. Me dije que eran ideas mías, que debía enfocarme en la carretera, pero los kilómetros empezaron a pesar más de lo habitual. Y no era el sueño,
Fue casi al llegar a la caseta de Esperanza cuando lo escuché por primera vez. Un golpe, seco, metálico, proveniente del remolque. Reduje la velocidad, pensando que se había zafado una correa, que alguna caja mal amarrada había cedido. Me orillé en una bahía de emergencia, encendí las luces de cortesía y bajé con la linterna en mano. Rodeé el tráiler. Las puertas seguían selladas con el candado de seguridad, el mismo que había puesto en Cuautitlán. Revisé los costados, nada a simple vista. Entonces volví a escucharlo. Un segundo golpe, más fuerte, como si algo adentro hubiera pateado las paredes. Y luego, una voz. «Por favor, sácame de aquí». Me paralicé. La linterna tembló en mi mano. Me acerqué al remolque. Pegué la oreja al metal frío. «¡Ayuda! ¡No me dejes aquí!». Era una voz de hombre. Sonaba desesperado y estaba viva. Di 3 pasos hacia atrás, mirando la cerradura del candado. Estaba intacta, sellada. Nadie había abierto el tráiler desde que lo cerré, pero esa voz seguía suplicando desde dentro. No sabía qué hacer. Abrirlo era romper el sello de carga, lo cual me pondría en un problema legal si era una trampa. Pero si no lo abría, tal vez alguien moría ahí adentro. Tomé el radio y llamé a mi jefe. «¿Qué pasa, Julián? En la caja hay alguien. Hay una persona viva ahí adentro. Estoy oyéndolo». Silencio. Demasiado largo. «No abras nada», dijo, con voz dura. «Sigue hasta Córdoba. Esas son las instrucciones. Lo que haya ahí no es tu problema. Pero si se muere, está pidiendo ayuda». «Cállate y conduce, cabrón», me gritó. «Esa carga no es tuya, solo manéjala, y no te detengas más. Si abres ese remolque, más vale que no regreses». Me quedé helado. Apagué el radio. Miré el camino frente a mí, negro, vacío, interminable, y arranqué. Pero cada kilómetro era un infierno, porque los golpes no pararon. Cada cierto tiempo, la voz gritaba, lloraba, pedía agua, decía que tenía frío. A veces maldecía, a veces solo sollozaba. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, que había algo en esa caja que estaba jugando con mi mente. Pero no, la voz era real. Al cruzar el entronque a Orizaba, me detuve de nuevo. Esta vez no por fallas, esta vez por humanidad. Ya no podía más. Rompí el sello. Abrí las puertas y allí estaba, un hombre joven, no mayor de 30 años, metido dentro de una jaula soldada a la caja del tráiler. No tenía camisa. Estaba empapado en sudor, sus ojos inyectados de sangre. Golpeaba los barrotes con lo poco de fuerza que le quedaba. «Gracias, Dios, gracias. Sácame de aquí», gritó al verme. Quise entrar, ayudarlo, pero me detuve. Algo no estaba bien. A los pies del hombre había un colchón de hule espuma y cadenas rotas. También una bandeja de comida a medio terminar, como si alguien lo hubiera estado alimentando ahí. No era un secuestro reciente, era algo más viejo, más instalado, como si fuera parte de un sistema. «¿Quién te puso aquí?» «No sé, me sacaron de un hospital hace meses, me han movido de ciudad en ciudad. Tú eres el primero que se detiene». Pensé en llamar a la policía, en hacer lo correcto, pero el radio sonó. «Julián, sabemos que abriste el tráiler, no seas pendejo, regresa al camino o te vamos a ir a buscar». La señal venía del mismo canal de mi empresa, pero no era mi jefe, era otra voz, fuerte, fría, con tono de amenaza. El muchacho me miró, suplicante. «No me dejes aquí, por favor, ya no aguanto más. Me drogan, me inyectan cosas, me llevan como animal». Tenía que decidir. En ese momento, subí a la cabina. Busqué una llave que llevaba oculta. Siempre cargo con una cortadora de candados por si se atoran los cerrojos. Corté las cadenas de la jaula. El muchacho salió arrastrándose, apenas con fuerza para sostenerse en pie. Le di mi botella de agua. Me dijo su nombre, Emiliano. «No tengo a dónde ir», me dijo. «Yo te llevo», le respondí. «Pero primero, vamos a desaparecer». Apagué el GPS del tráiler.
Tomé un desvío hacia una comunidad en las faldas del pico de Orizaba, donde tengo un compadre que maneja un taller. Le dejé la caja del tráiler con una historia falsa sobre una avería. A Emiliano lo escondí en la caja del dormilonera. Esa noche dormimos en la carretera, bajo una llovizna callada. Días después, con ayuda de mi compadre, lo llevamos a un albergue seguro. Cambió su nombre. Se fue a otro estado. Yo renuncié. Los de la empresa me buscaron. Me ofrecieron dinero para que regresara, para que olvidara todo. Les dije que no, que si volvían a llamarme, yo hablaría. Nunca más supe de ellos. Hoy manejo para mí. Camioneta chica. Reparto verduras entre pueblos de Morelos. Lo suficiente para vivir. Pero no me quejo. A veces, cuando paso por la misma carretera, veo cajas cerradas en los remolques de otros trailers. Y me pregunto cuántas de ellas llevan lo mismo. Gente, personas, vidas escondidas entre el metal, el motor y el silencio. Yo abrí una, y eso me cambió para siempre. Me llamo Pedro Vargas, y durante casi 10 años fui trailero, uno de esos que recorren miles de kilómetros en la cabina de un Kenworth, tragando kilómetros como si fueran tortilla con sal. Lo dejé hace poco, no por gusto, sino por miedo. Un miedo que no me dejó volver a tomar un volante en la madrugada. Todo comenzó cuando decidí huir de Tamaulipas. Allá la cosa se puso dura. Los cobros de piso se salieron de control y muchos compañeros comenzaron a desaparecer. No era raro escuchar que uno u otro no regresó de Laredo, como si la carretera se los hubiera tragado. Pero uno sabe que no es la carretera, sino la gente que manda en ella. Yo tenía una deuda, no con el banco ni con la empresa, con gente de esas que no puedes dejar de pagar. Y no por gusto, sino porque una vez que les aceptas un encargo, como cargar algo más en tu remolque sin preguntar, ya no puedes salirte. Pero una noche me harté. Recogí a mi esposa y a mis 2 hijos, nos fuimos a casa de una tía en León, y ahí, poco a poco, comencé de nuevo, con otro nombre, otra licencia, otro número en la placa del tráiler. Fui a dar a una pequeña empresa de transporte en Celaya. Parecía que había escapado. Me asignaron una ruta sencilla, Celaya, Guadalajara, ida y vuelta con carga liviana. Nada de frontera, nada de norte, nada que me hiciera recordar el infierno del que había salido. El patrón, don Álvaro, un señor grande que olía a cigarro y ungüento para el reuma, me cayó bien desde el principio. Él no hacía preguntas y yo no daba explicaciones. Durante semanas todo estuvo en calma, hasta que un viernes por la tarde, mientras revisaba niveles antes de salir a Guadalajara, se me acercó uno de los ayudantes del patio. «Pedro, te están buscando allá afuera». Era un hombre, moreno, delgado, con barba de días. No me sonaba, pero en cuanto me habló, supe que el pasado me había alcanzado. «¡Qué milagro! El perico», dijo sonriendo. Pero no era una sonrisa amable. «Qué bueno que no te has olvidado de los favores pendientes». Intenté negar, hacerme el tonto, pero me cortó. «No te apures, no venimos a lastimar a nadie. Solo es una entrega sencilla, una bolsita, nada de armas ni polvo, solo papel. La llevas con la otra carga, va bien guardada». Lo de siempre. Le dije que ya no hacía eso, que estaba limpio, que tenía familia. El hombre sonrió otra vez y dijo algo que me congeló. «También la familia se carga, ¿no?». Y se fue. Esa noche salí con la carga habitual, cajas con artículos de ferretería y una bolsa negra, pequeña, del tamaño de una laptop, que el amigo me entregó justo antes de salir. La metieron entre las otras cajas, bien asegurada, con la promesa de que alguien la recogería al llegar a Guadalajara, en un punto específico. Tomé carretera a las 9 de la noche. Era marzo, el aire seco, el cielo limpio. Pasé Salamanca, Irapuato, León, todo sin novedad. Pero al llegar a la caseta de Ecuandureo, justo antes de Zamora, empecé a sentirme raro. El volante se me hacía más pesado. Las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, como si algo estuviera drenando la energía del tráiler.
Pensé que era una falla eléctrica, pero entonces escuché un ruido. Algo golpeaba el interior del remolque. Primero creí que era la carga mal acomodada, pero el sonido era diferente. No era un golpeteo de cajas, era como si alguien rascara. Reduje la velocidad, miré los espejos. Nada. Revisé la pantalla del sistema de monitoreo de carga. Todo en su lugar. Intenté no pensar. Subí el volumen del estéreo, pero el ruido seguía, persistente, como uñas sobre metal. Quise detenerme, revisar, pero algo en mí me decía que no debía, como si algo estuviera esperando que abriera. Seguí manejando. El reloj marcaba poco más de la 1 de la mañana cuando pasé La Piedad. Fue ahí cuando lo vi. Un tráiler venía en sentido contrario. No era raro, pero lo extraño fue su aspecto, viejo, sucio, como salido de un basurero. Pero lo que más me perturbó fue el conductor. Era un hombre calvo, con la cara completamente vendada. Solo se le veían los ojos. Al pasar junto a mí, levantó la mano como si saludara o como si me señalara. Me temblaron las manos. Me detuve en la gasolinera más cercana. Apagué el motor y bajé. El silencio era absoluto. Solo el zumbido lejano de los transformadores eléctricos. Caminé hacia la parte trasera del remolque. Me acerqué con cuidado. Puse la mano en la manija de la compuerta. Y ahí lo escuché con claridad. Una voz de hombre, grave, apagada, que venía desde dentro del remolque. «Ya me trajiste, Pedro». Solté la manija. Corrí de regreso a la cabina y arranqué sin pensar. El motor rugió como si también tuviera miedo. Conduje sin parar hasta llegar a la entrada de Guadalajara. Entregué la carga como si nada. Nadie preguntó por la bolsa. Nadie vino a recogerla. Me dijeron que el cliente había cancelado, que dejara todo en la bodega. Me pagaron y me fui. Pero desde esa noche, algo me siguió. Cada vez que manejaba, veía luces que no estaban. Escuchaba voces. Sentía peso extra en el tráiler, aunque fuera vacío. Un domingo, al llegar al patio en Celaya, encontré a don Álvaro esperándome. Tenía el rostro serio. «Tú traías la unidad 109, ¿verdad?», asentí. «La vamos a dar de baja. El remolque no sirve. Huele mal por dentro. Hay manchas raras. Los otros choferes dicen que sienten cosas pesadas». Me preguntó si quería otra unidad. Le dije que no. Le di las gracias y renuncié. Desde entonces manejo solo vehículos ligeros. Entregas cortas, de día. No cargo nada que no pueda cargar con las manos. Y cada vez que veo un tráiler por la carretera, sobre todo uno viejo, con un conductor extraño, me aparto. Porque aprendí que cuando uno acepta cargas ajenas, también carga con los muertos de alguien más. Me llamo Rodrigo Treviño. Tengo 52 años y llevo más de la mitad de mi vida arriba de un tráiler. Mis hijos me dicen que algún día me va a tragar la carretera, que un día me voy a ir en ruta y no voy a volver. A veces creo que no lo dicen en broma. Esto que te voy a contar pasó hace menos de un año, cuando me tocó una ruta doble desde el puerto de Manzanillo hasta Ciudad Juárez. O sea, ida y vuelta con doble remolque, sin compañero, porque así es esto. Si aguantas, te lo pagan mejor. Me prometieron un bono grande si lo hacía en menos de 5 días, así que acepté sin pensarlo. Lo raro comenzó al segundo día. No recuerdo haberme dormido. No tengo memoria de haber cerrado los ojos ni de haberme orillado. Solo sé que, de pronto, abrí los ojos y ya estaba manejando. Y no fue como esas veces en las que te pierdes en la rutina del camino. No, esto fue diferente. Cuando desperté, el sol ya estaba bajando y no reconocí la carretera, ni los cerros, ni las curvas, ni los pueblos a lo lejos. Revisé el tablero. El marcador del odómetro me decía que ya llevaba más de 800 kilómetros recorridos desde la última parada que sí recordaba. No sabía cómo había llegado tan lejos ni por dónde me había ido. Miré a mi alrededor buscando referencias, pero no había ni un letrero. Solo curvas y curvas entre cerros secos y una antena vieja al fondo, oxidada y torcida.
Revisé el GPS del celular. Sin señal. El aparato de navegación del tráiler, igual, congelado desde hacía rato. Como si nada quisiera decirme dónde estaba. Me empezó a temblar la pierna. No de frío, de puro coraje mezclado con miedo. No podía creerlo. ¿Me dormí manejando? ¿O qué carajos pasó? Me orillé en cuanto pude. Apagué el motor, me bajé para estirar las piernas y encendí un cigarro. Tenía la boca seca. El silencio del lugar era espeso, raro. No había un solo carro pasando, ni una troca, ni un autobús. Nada. Solo los sonidos del monte, unos grillos, el viento entre los arbustos y lo más inquietante, una especie de zumbido lejano, como un motor viejo que no terminaba de arrancar, aunque no había nada a la vista. Saqué un Red Bull de la hielera y lo tomé de golpe. Algo estaba mal conmigo. Nunca me había pasado. Nunca, en más de 20 años. Volví a subir al tráiler. Encendí el motor. Tenía que avanzar, aunque no supiera bien a dónde. Me dije, voy a seguir hasta ver un letrero, una gasolinera, un algo. Lo que sea. No podía quedarme ahí. Manejé por lo menos otra hora sin ver alma alguna. Y entonces vi algo en la orilla. Una caseta vieja, de esas de vigilancia, pintada con los colores de la Guardia Nacional, pero desteñida. Había un pick-up blanco estacionado al lado. Me dio gusto. Pensé en detenerme para pedir ayuda, aunque solo fuera para preguntar por el rumbo. Me acerqué, bajé la velocidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que el pick-up no tenía placas. El logo en la puerta estaba raspado, como borrado a propósito. Me empecé a arrepentir, pero ya era tarde. De la caseta salió un tipo. No llevaba uniforme. Tenía un chaleco antibalas y un rifle colgando del pecho. No me apuntó, pero tampoco me saludó. Solo me hizo una señal con la mano para que bajara la ventanilla. ¿De dónde vienes?, preguntó, sin rodeos. De Manzanillo, dije. Llevo carga para Juárez. El hombre me miró unos segundos sin decir nada. Sus ojos eran chicos, oscuros. Tenía la piel quemada por el sol y una cicatriz que le cruzaba el pómulo derecho. ¿Qué traes? Fertilizante y herramientas. ¿Te revisaron en Mazatlán? Me costó trabajo responder. ¿Mazatlán? Ni siquiera sabía si ya había pasado por ahí. En ese momento me di cuenta de algo peor. No recordaba las últimas 20 horas. Mi silencio lo puso tenso. ¿Todo bien, patrón? Sí, mentí. Perdí la señal del GPS. Me vine por donde me marcaba el sistema. Pero creo que me desvié. Él no dijo nada por varios segundos. Luego asintió lentamente, como si entendiera algo que yo no. Siga derecho. Cuando vea una curva doble, tome la segunda salida. Va a salir a carretera federal, pero no se detenga ahí, ni aunque vea gente, ni aunque lo paren. ¿Entendido? Tragué saliva. Sí. Suerte. Volví a acelerar, sin mirar atrás. Sentí que me observaba por los espejos. El miedo se me fue metiendo en el pecho como agua fría. No era la primera vez que me encontraba con alguien armado en la carretera, pero había algo en ese tipo, en la manera en que hablaba, como si supiera que yo no estaba ahí por accidente. A los 20 minutos, llegué a la curva doble, tal como me dijo. Y sí, en la primera salida vi lo que parecía un retén improvisado. Una camioneta cruzada a media vía, gente parada con armas y chalecos. Pero no eran militares, eso lo notas de inmediato. Me pasé de largo sin frenar. Por el espejo, vi que uno de ellos alzó el brazo como para señalarme. Pero nadie me siguió. Tomé la segunda salida. El camino era más angosto, lleno de baches. Pero unos minutos después, vi la gloriosa señal verde. Carretera Federal 16, rumbo a Chihuahua. Quise gritar de alivio. Pasé las siguientes horas recuperándome del susto, tratando de poner en orden mis pensamientos. Y fue ahí, en ese tramo rumbo al norte, cuando noté algo más. Mi libreta de registros tenía un hueco. No era solo que no recordaba las últimas 20 horas, era que en los papeles tampoco existían. Había una hoja arrancada. Yo nunca arranco hojas de esa libreta.
Jamás. Cuando entregué la carga en Juárez, todo estaba en orden. Nadie me dijo nada. Me firmaron, me pagaron, pero la sensación de que algo raro me había pasado no me dejaba en paz. Desde entonces empecé a poner cámaras internas en la cabina, no para grabar el camino, sino para grabarme a mí mismo, lo que hago, lo que digo, lo que duermo. No me ha vuelto a pasar algo así, pero te juro que no hay noche en la que no me despierte pensando en esos 800 kilómetros de los que no tengo recuerdo. Y a veces, mientras manejo por carreteras vacías al amanecer, juro que escucho ese mismo zumbido, lejano, como un motor fallando o como una advertencia, porque lo peor de todo es que siento, muy dentro de mí, que no fui yo quien manejó ese tramo, y tal vez un día vuelva a despertarme manejando, y ya no sea yo.